Bien, compartir, no quiere salir, no quiere salir. Muy buenos días, doctora. El día de hoy voy a sustentar mi ensayo que titula Teoría de la resonancia experiencial diferida. RED. Es un nuevo paradigma para la comprensión del aprendizaje en el adulto en el siglo XXI. El que le habla es Moncada Ortega, segundo Pedro, estudiante del postdoctorado en andragogía. Ahora, veamos directamente el problema. Se trata de llenar un vacío que no ha sido resuelto en su totalidad. Veamos, Knowles 2005 menciona que la resonancia reconoce la experiencia acumulada en el adulto como un sujeto autónomo, el cual por su propia experiencia y por su propia edad, él automáticamente, en forma autónoma, aprende. Por otro lado, Viscerón 1991 menciona que el aprendizaje es una transformación con un cambio de perspectiva. En cierto sentido, el adulto busca cambios en su vida, pero esos cambios lo vamos a ir viendo poco a poco. En esta teoría, Tauss 1971 menciona que los proyectos de autoaprendizaje son los que motivan intrínsecamente para que el adulto o estudiante adulto pueda aprender a sí mismo. Entonces, el gran ausente de todas estas teorías es que la andragogía clásica mira hacia atrás y en ese sentido ningún modelo ha respondido o veamos por qué el adulto no aprende cuando recibe información, sino cuando esa información amenaza o salva la historia que se cuenta sobre sí mismo. Ese es nuestro postulado. Veamos cuáles son los fundamentos epistemológicos. El adulto en sí tiene o presenta tres tiempos simultáneos a la hora de eh, interrelacionarse con los nuevos conocimientos y en ese sentido la de resonancia diferida es la que postula lo siguiente. Digamos, el tiempo uno, el pasado. Es el yo que fue. Mejor dicho, el adulto es cómo el adulto ingresa al aula o al ambiente educativo. Entonces es un cúmulo de diversas experiencias que el adulto ha ido acumulando en todo el tiempo. En ese sentido, Knowles menciona que es un saber previo como punto de partida. En ese sentido, tenemos el tiempo 2 que es el presente, en el cual el yo que es, con qué motivación ingreso yo al aula. Y esa motivación es lo que me impulsa a mí, si yo fuera el adulto, a entrar en el aula. En ese sentido, veamos un poquito más. El tiempo 3 es el futuro en el que yo temo lo que yo no puedo llegar a ser. Mejor dicho, es una identidad proyectada que puede estar en riesgo. En ese sentido, el gran ausente es el motor más poderoso del aprendizaje del adulto. Entonces, ¿qué es la resonancia diferida? Es el nuevo conocimiento el cual choca con las creencias que el estudiante adulto trae, que son sedimentadas y son cicatrices laborales, cicatrices a miedos identitarios antes de integrarse. Mejor dicho, el adulto viene ya cargado no solamente con un montón de conocimientos, sino también viene con un montón de miedos, temores. Se preguntará al adulto, ¿cómo será la docente? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Entenderé? ¿Comprenderé? ¿Lo llevaré a la práctica? ¿Cómo será? ¿El curso que me dejarán será práctico, teórico? Y ante eso hay una disyuntiva. Este es un choque en el proceso formativo. Por eso se habla de tres tiempos. Entonces, el proceso, dentro del proceso mismo, con la teoría de red, propone diseñar deliberadamente este periodo como parte integral de un plan instruccional. Veamos los tres postulados centrales de la teoría red. Es un análisis crítico de los fundamentos de la teoría en sí.
Paso uno. El aprendizaje del adulto es en espiral, con anclajes emocionales. ¿Y cuáles serán esos anclajes emocionales que el adulto ingresa al centro institucional o educativo o a las aulas universitarias? Ojo, el adulto hay que considerar que no procesa la información de forma acumulativa, sino en la espiral cíclica. Mejor dicho, el adulto va buscando sus anclajes, busca y va aprendiendo con las experiencias previas y va regresando a sí mismo a los anclajes emocionales con una carga renovada. Ahora, ¿cuáles son esas cargas emocionales? Digamos, si el adulto tiene familia, tiene hijos, el anclaje es llegar a la casa y encontrarse con los hijos y dice, yo lo hago por mí, pero también lo hago por mis hijos. Mis hijos aprenden de mí y ante eso los niños, cuando hacen nuevas actividades o nuevas peripecias, llamémoslo así, yo lo comparo como el gato. Cuando el gato chiquitito está aprendiendo, corre, gatea, trepa, rasguña, se sube por todos lados, está aprendiendo. Es igual los niños. Entonces aprenden y eso lo motiva más al adulto. Pero también cuando el adulto llega de la clase y el niño o niña sabe que el padre está estudiando y el niño también tiene una motivación y esa motivación es lo que el adulto atrapa, retiene. Entonces, mejor dicho, ese es el ancla que va a permitir que el adulto se supere más. Mejor dicho, que no solamente aprenda, sino que se va a sentir motivado por esos aspectos emocionales dentro del hogar. En ese sentido, el punto 2 es que existe una deuda de sentido, que es el aprendizaje. Es cuando el adulto no encuentra coherencia dentro del aula entre lo que aprende y la narrativa de vida, entonces genera una disonancia narrativa en su parte emocional y parte mental. Entonces, esa es una contraparte donde el adulto se siente incomprendido, se frustra, un aspecto emotivo, y le dan ganas, así, le dan ganas de renunciar o retirarse del curso. Pero, ahí está la lucha, en el aspecto emocional. Entonces, en el punto 3 el tiempo subjetivo del adulto en el aula es muy diferente, es real, es más vivido, porque como dicen, ya experimentó diversos aspectos de su vida. En ese sentido, el aprendizaje del adulto no ocurre principalmente en el aula institucional, ocurre en el silencio de la noche. Por ejemplo, yo me quedo a veces de madrugada, que también he estado en el CEPRO, he estado en el instituto, soy técnico también. Entonces, en la oscuridad de la noche es donde aprendo, donde asimilo más, en el silencio de la noche. Entonces, ahí no hay tráfico, no hay ruido, no hay invasión de la privacidad. Y en ese sentido, yo es donde más aprendo. Entonces, en ese sentido, el facilitador es el que tiene que diseñar estrategias de aprendizaje para que el adulto se sienta motivado en forma constante. Vamos con la siguiente. En ese sentido, el modelo de 4 fases de la red menciona lo siguiente, la teoría, las cuales son diseños institucionales, protocolos flexibles, rigurosos y sobre todo humanizador. He visto yo en mis enseñanzas en la universidad que muchos adultos se frustran. ¿Qué hacemos ante eso? Primero es la acción narrativa. Hay que conectar el contenido que nosotros, los adultos, o los profesionales, o los docentes universitarios, tenemos para que el adulto pueda intervenir directamente, pueda servir ese conocimiento como un diagnóstico para que la narrativa dentro de los ambientes educativos sean ejemplos de vida. Es ahí donde el adulto aprende y asimila más. Él ve a un adulto que se ha superado a sí mismo y dice, ay, miércoles.
se me chispoteó. Él ha aprendido y él también puede aprender. Ahora, si el adulto que enseña o transmite los conocimientos tiene familia y eso los mm, enseña o ejemplifica a los adultos, vamos a ver que el adulto va a decir, yo también quiero ser como él. Entonces, la activación narrativa ya se concretó ahí. En ese sentido, el punto 2 es la atención proyectada, que hay que ser visible el riesgo de la identidad futura. Yo siempre a los adultos, adultos cuando los converso, los explico de mi punto de vista y de mi experiencia, es que ellos pueden superar su vida, ellos pueden superar y trascender y no estarse quietos ahí en ese pedazo de trabajo que les ha tocado vivir. En ese sentido, los adultos, cuando uno les explica de esa manera, ellos se ven motivados para poder seguir trascendiendo hacia un futuro. Entonces, punto 3 es la incubación deliberada. Es cuando nosotros, los docentes universitarios, tenemos que diseñar pautas y preguntas para hacerlos reflexionar, para que haya una tentación de vida, para que ellos puedan, es decir, cerrar el proceso de aprendizaje. Porque ellos deben, hay que recordar que es cíclico y se anclan. En ese sentido, nosotros tenemos que ver que ellos necesitan incubar esos conocimientos. En ese sentido, tenemos la resonancia integradora. Es cuando el adulto conecta el nuevo saber con su narrativa renovada, mejorada y a través de la experiencia. En ese sentido, el facilitador es el que facilita los conocimientos en forma organizada para que el adulto pueda asimilar los conocimientos. Y el adulto es el que identifica los conocimientos y los pone en práctica, porque ellos quieren algo vivencial, algo práctico, algo que lo puedan memorizar, no, sino llevar a la práctica. En ese sentido, existen diversas teorías, las cuales ayudan a la teoría, por ejemplo, veamos, Brune en 1990 habla de pensamiento narrativo, el cual es una base cognitiva de la disonancia narrativa, es la principal. Después tenemos a Vygotsky, el cual habla de la zona de desarrollo próximo, es donde el adulto ve su futuro en riesgo y él va a sopesar qué es lo que más le conviene, quedarse o estancarse o pensar en el futuro como algo diferente y eso está cargado junto con eh, los conceptos que él puede llevar y lo pueda transmitir a su prole. Y su prole va a seguir el ejemplo del adulto. Es si lo menciona Roger, el aprendizaje amenaza o enriquece la apreciación de sí mismo. En ese sentido, Freire menciona que hay una concientización, el cual es una tensión proyectada, y de mi parte menciono que es mayormente aspecto emocional y mental. En ese sentido, Cole menciona que la observación debe ser reflexiva y debe ser incubada en el aspecto interior. Erickson menciona la generatividad versus el estancamiento del adulto. Es cuando el adulto aprende para no quedar atrapado en el vacío, para no quedar atrapado en el pasado, sino tiene que tener una visión más compleja de su vida, en el cual va a estar relacionado con el aspecto emocional. Y por su parte, Goleman habla de la inteligencia emocional. Ahí se ve que el adulto aprende en forma cíclica con sus anclajes, y esos anclajes son los aspectos emocionales, que está relacionado a sí mismo y a la familia. Entonces también está Chomsky, estado de flujo, que menciona que en este estado de flujo existe un aspecto cognitivo emocional, los cuales están íntimamente relacionados. Y es Bandura el que menciona que existe una autoeficacia percibida, o sea, yo mismo me siento identificado y que cada parte o cada fase de aprendizaje que logre lo voy a celebrar conmigo mismo. Y he visto y he conversado con adultos, invitan a su prole.
invita a su pareja. Vamos a comer, voy a celebrar, dicen. Porque es un aspecto emocional. Y por último, tenemos la Masia, menciona que las emociones son el sustrato biológico del aprendizaje. En ese sentido, doctora, quedo a su disposición para que considere mi trabajo. Muchísimas gracias. Apagar.